Hola, buenos días. Les damos la bienvenida aquí al área de capacitación. El día de hoy nos acompaña nuevamente la maestra Guadalupe Ruiz del Río, que ella es profesionista humanística, especialista en ciencias de la salud, consultor empresarial, coach certificado, evaluador también en estándares de competencias certificados por el sistema de Red Conocer, en diferentes estándares como impartición, diseño, coach, consultor. Y bueno, le cedo la palabra a la maestra Lupita Ruiz, que el día de hoy nos trae un tema muy, muy importante que se llama inteligencia emocional. Hola Saraid, ¿cómo estás? Muchísimo gusto de poder compartir con ustedes una vez más un espacio de videoconferencias para, pues, de alguna manera introducir un poquito al tema sobre la inteligencia emocional, el transmitir conocimiento sobre este tema tan importante siempre. Pero yo creo que ahora con esta situación pandémica que se está viviendo, en donde el confinamiento pues prácticamente hoy es de ley, es importante que sepamos cómo manejar nuestras emociones. La inteligencia emocional es algo que hoy en día se valora muchísimo y lo hace una parte muy importante de la inteligencia, sobre todo hablando en términos de el ser humano. Para que se muestre inteligente no solamente tiene que tener un coeficiente intelectual alto, sino un nivel de TI, de inteligencia emocional, o de IT, de inteligencia emocional elevado, para que pueda pues tener mejores relaciones. Es bien importante que en estas circunstancias pandémicas y este confinamiento gestionemos bien nuestras emociones y estemos bien enterados del por qué es importante la inteligencia emocional. Gracias, Ricardo, en los controles, quien nos hace favor de producir estas videoconferencias que agregan valor a lo que ya conocemos, a nuestra sabiduría, a nuestros conocimientos, a nuestras experiencias, y seguramente están apoyando muchísimo ahora que estamos trabajando la mayoría de todos desde casa. Gracias, Ricardo, gracias, Araid, gracias a Concanaco Servitur, a ESCADE también. Y bueno, pues vamos a iniciar con este tema que se llama inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? ¿Cuáles son las esferas de la inteligencia emocional que tenemos que conocer mejor? Pues como lo dice en nuestra primera diapositiva, es el saber manejar las emociones. Pero primero que nada es percibir tus emociones, comprender tus emociones y utilizar tus emociones a tu favor. Y no toda la gente lo ha comprendido. Vamos a empezar por comprender exactamente lo que es la inteligencia. La inteligencia es esa facultad que tiene la mente y que permite aprender, que permite entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. También es la capacidad que tenemos para resolver conflictos y, bueno, cuando se cuenta con los elementos básicos de un problema y utilizamos esta inteligencia, logramos encontrar las soluciones a las situaciones, a los conflictos, a los problemas que se nos van presentando día a día. Y eso es la inteligencia, la capacidad que tenemos para solucionar conflictos, que reunir todos los elementos de un problema, porque sin algún elemento del problema, pues es como en un problema lógico-matemático. Si te falta un elemento, no lo podrás resolver adecuadamente. Y entonces la inteligencia habla precisamente de esa capacidad de poder observar todos los elementos de un problema para utilizarlos y poder solucionar los conflictos. Eso es la inteligencia. Y bueno, vamos a adentrarnos un poquito más con el estudio de la inteligencia, porque no podríamos ni siquiera hablar sobre la inteligencia emocional sin tener claro lo que es la inteligencia. Y bueno, según el psicólogo Howard Gardner, en 1983, en su teoría,
menciona que existen 8 tipos de inteligencias y estas son las inteligencias múltiples. La inteligencia es una capacidad intrínseca al ser y se deriva del motor creativo que es nuestra mente, nuestro cerebro, y en este se desarrollan muchísimas habilidades. Sin embargo, no todos tenemos la misma capacidad para desarrollar las diferentes habilidades y las diferentes inteligencias de las que nos habla el psicólogo Howard Gardner, que vamos a estar viendo más adelante. Una de estas inteligencias y con las cuales quiero iniciar para platicar sobre ellas es la inteligencia lingüística. Si bien yo creo que es de las más necesarias, yo creo que es de las primeras que utilizamos o empezamos a desarrollar como seres humanos, la lingüística. Y esto se puede desarrollar en la parte de nuestro cerebro. Ojo, no voy a adentrarme en qué parte del cerebro se desarrolla las diferentes inteligencias de las cuales nos habla el psicólogo Gardner, pero sí quiero un poquito dar el proceso sobre cómo van evolucionando estas habilidades desde que somos niños, desde que somos bebés. Y efectivamente, una de las primeras habilidades o inteligencias que el ser humano empieza a utilizar tiene que ver con la lingüística. Y esto es por imitación. Los sonidos, los balbuceos que los bebés empiezan a tener desde temprana edad tienen que ver con su motivación, la motivación que les dé su ambioma, el ambiente en el que se están desarrollando. Y en este caso, casi siempre los primeros contactos que tienen son con la madre y el padre. Y el bebé estará motivado por ellos para imitar por medio de su inteligencia. Él estará observando y estará imitando la forma en la que los padres emiten un sonido por medio de su boca. Y el bebé empieza a imitar a la mamá cuando la ve hablar, cuando la mamá le habla bonito al bebé, el bebé empieza a imitar los movimientos, la gesticulación de la cara y después lo conecta con su garganta para poder de alguna manera emitir los sonidos y así nace y se desarrolla, no nace, más bien se empieza a desarrollar la inteligencia lingüística. Posteriormente, conforme el niño va creciendo, el bebé va creciendo, va emitiendo palabras sueltas y conforme vaya creciendo, va empezando a conectar una palabra con otra palabra y empieza a emitir más elementos que le llamamos nosotros oraciones. Pero esto se va dando gradualmente y dependiendo muchísimo de la motivación que el niño vaya desarrollando en su habilidad lingüística. Muchas veces los niños dejan de comunicarse o piden todo lo que quieren, lo que están solicitando, solamente emitiendo sonidos, no empiezan a conectar una palabra con otra porque los padres les adivinamos lo que quieren y antes de que ellos lo pidan ya se lo estamos dando. Entonces, sí es mucha la responsabilidad que tenemos como padres para que los hijos empiecen a desarrollar su inteligencia lingüística. Y bueno, pues después, con el tiempo, se puede observar cómo esta inteligencia se va desarrollando. Hay veces que son niños que les cuesta mucho trabajo desarrollar la habilidad matemática, pero son muy buenos para hablar y lo podemos observar porque son los niños que participan en los concursos de oratoria, son los niños que participan en los concursos de poesía, son los niños que tienen mayor facilidad para expresar sus exámenes orales que sus exámenes escritos y es ahí donde se pueden observar que la inteligencia lingüística está desarrollándose en un alto potencial. Posteriormente, ojo, no quiero decir que porque yo las nombre primero la lingüística y luego la matemática, quiera decir que en ese orden se tengan que motivar
o desarrollar. Efectivamente, la lingüística sí es de las primeras, pero si tú también empiezas a motivar la inteligencia para que se desarrolle la inteligencia lógica matemática, pues también podemos lograr que este nivel de inteligencia se logre más rápido. Y estoy hablando de las inteligencias múltiples antes de entrar a la parte de la inteligencia emocional, porque es muy importante saber que somos seres inteligentes, intrínsecamente inteligentes, pero el desarrollo de las diferentes inteligencias que nos platica Gardner tiene que ver con la motivación que se vayan dando en el ámbito familiar como en el ámbito escolar. La lógica matemática, cuando tú te sientas con un niño, le das un conjunto de juguetes o de artículos para jugar con ellos y los vas contando y vas haciendo de alguna manera dinámicas donde se dé cuenta que tiene 5 y de pronto le falta 1 y entonces hay que contar los 4. Todo esto tiene mucho que ver con que tú motives la inteligencia lógico-matemática. Los que no somos buenos para la matemática quizá no se nos motivó, y lo digo abiertamente, yo no fui muy buena en las matemáticas. Sin embargo, para la lingüística pues es algo que se me dio desde muy niña, y es bien importante también para ayudar a nuestros hijos el poder tener la certeza de cuál es la habilidad más importante en ellos o más desarrollada en ellos, para apoyarlos en sus gustos y sus aficiones, para que se desarrollen lo que realmente los apasiona. La lógica matemática es una de las inteligencias más importantes que en su teoría Gardner, el psicólogo, habla de ellas. La interpersonal, que es la capacidad que tienes tú para tener un diálogo contigo mismo, es la capacidad de pensamiento crítico, de pensamiento analítico y de tomar decisiones mediante una reflexión, un análisis y un proceso de la información que vas recibiendo en el día a día. Esta inteligencia interpersonal también habla de la capacidad que tienes para recibir la información que todos los días recibes y el qué hacer con esa información, cómo la procesas, cómo la analizas y cómo vas tomando decisiones. La capacidad de discernimiento que se da en tu conciencia tiene que ver mucho con esta inteligencia interpersonal, que muchas veces ni siquiera nos apoyan en la motivación hacia la autorreflexión, hacia el autoanálisis, el autodiálogo, la mejor manera de tomar decisiones. Tiene que ver también con la inteligencia lógica y la lógica matemática, porque entre más utilicemos y desarrollemos la inteligencia lógica matemática, podremos por medio de la lógica tomar mejores decisiones y tener una mejor inteligencia desarrollada de la inteligencia interpersonal. Entonces, voy a ir recapitulando. Existe la inteligencia lingüística, la lógica matemática y la interpersonal. Gardner también nos habla sobre la inteligencia intrapersonal, que es la capacidad que tienes para relacionarte con los demás una vez que hayas logrado relacionarte bien contigo mismo. Por eso es que mucha gente no logra tener buenas relaciones, por eso es que mucha gente no logra tener relaciones sanas y vincularse con la sociedad de manera sana, porque desafortunadamente no tiene esa capacidad de relacionarse bien consigo mismo, y esto le obliga o le cuesta más trabajo poderse capacitar o relacionarse con otras personas. Si no tienes una buena relación contigo mismo, si no tienes un buen autoconocimiento, un buen autocontrol, un buen autoconcepto de ti mismo, no tienes una buena autoestima. Y esto evidentemente va a afectar a tu inteligencia intrapersonal, porque no te ocupaste primero de elevar tu inteligencia interpersonal, la inteligencia contigo mismo.
tu convivencia contigo mismo y tu autoconocimiento. Si tú logras eso, entonces vas a lograr tener mejores relaciones intrapersonales. ¿Por qué? Porque te valoras mejor. Cuando te conoces mejor, te valoras mejor, tienes un mejor autoconcepto de ti, y al tener un mejor autoconcepto de ti también tienes una mejor autogestión sobre tus emociones y una mejor autoestima. Ya mejor autoestima, mejor desempeño de tu inteligencia intrapersonal. Entonces, lingüística, lógico-matemática, interpersonal e inteligencia intrapersonal. Son cuatro inteligencias que hemos estado mencionando, de las 8 que seguiremos mencionando en el transcurso de esta conferencia. Me gustaría que me apoyaran allá en la producción. Si tienen algunas preguntas, sería muchísimo más fácil que me pudieran hacer las preguntas vía WhatsApp y yo por ahí las leo y las vamos resolviendo en la medida de lo posible. ¿Les parece bien? Muy bien, Saraí, espero que estés ahí. Y Ricardo, a la vista de las preguntas de nuestro público, de nuestros participantes en esta conferencia de inteligencia emocional, me las hagan saber las preguntas por medio de nuestro WhatsApp y por aquí las estaremos resolviendo dentro de lo que posiblemente podamos hacer. Bueno, después viene la inteligencia visual, y esta inteligencia se oye así como, ¿cómo es esto de la inteligencia visual? Pues es la capacidad que tenemos de observar, la capacidad de contemplación, de poder observar nuestros entornos y poderlos valorar desde la naturaleza, como la estética. La estética también se puede referir a lo artístico, a la música, a la belleza, a todo lo que tenemos en nuestro entorno cercano y lejano también. Es esa capacidad de poder observar y mediante la observación tomar mejores decisiones. Muchas veces no tomamos decisión por lo que vemos que sucede en nuestros entornos, simplemente por lo que estamos aprendiendo con un libro. Y si nos falta el factor de la contemplación, de observar qué sucede en otros entornos, pues nos estamos restando capacidad de discernimiento lógico que nos pueda llevar a la mejor resolución de los conflictos. Por eso, entre más claro tengamos las inteligencias y poder definir cuál es la inteligencia más desarrollada, pues mejor podemos desenvolvernos en nuestra vida. Entonces es bien importante. La capacidad de la visualización nos habla también de la contemplación, de poder sentarnos y ver qué hay en nuestro entorno, en nuestra naturaleza, y ver más allá de lo que a simple vista podamos ver. No es nada más ver, sino es observar y tomar decisiones conforme a lo que estamos observando. Y esto me recuerda que, de hecho, sobre la sabiduría se dice que los sabios se desenvuelven por medio de una filosofía que tiene que ver con la suma de lo que estudian, de los conocimientos que estudian en la teoría por medio de libros, de lo que viven por medio de sus experiencias, pero también de lo que observan y aprenden de los demás. Eso es sabiduría, y sin la inteligencia visual, sin la inteligencia o la capacidad o habilidad de observar, estaremos restando nuestro coeficiente intelectual, algo muy importante. Posteriormente nos hablan sobre la inteligencia kinestésica, esta inteligencia que tiene que ver con los movimientos o la capacidad que tenemos de gestionar nuestro cuerpo, los movimientos en nuestro cuerpo. Se puede decir que las personas que tienen un alto nivel de inteligencia kinestésica desarrollado son aquellos que se dedican a los deportes, que se dedican al baile, que se dedican al movimiento de máquinas, que manejan maquinarias de montacargas, máquinas en la construcción, que tienen mucha habilidad para manejar su cuerpo con su
con un equilibrio en sus dos hemisferios del cerebro, tanto el derecho como el izquierdo, y pueden moverse bien, bailar bien, que son aquellos que tienen facilidad para ver un baile y luego poderlo imitar. Y no, han oído hablar de aquellas personas que dicen, no, hombre, es que tengo 2 pies izquierdos, es porque no tienen muy elevada la habilidad o la inteligencia kinestésica. ¿Se puede desarrollar? Sí se puede desarrollar. Y bueno, las personas que no son buenos para los aeróbics, que todos van para la derecha y esta persona va para la izquierda, pues estando en clases de aeróbics, utilizando su cuerpo, la lateralidad, arriba, abajo, un lado al otro, y hacer prácticas de gimnasia de corporal y de gimnasia cerebral, pues es así como pueden desarrollar esta inteligencia, la inteligencia kinestésica. También es como más complicado desarrollar esta habilidad o esta inteligencia si no se gateó, porque el que los niños gateen, el que los niños se vayan arrastrando y vayan alcanzando objetivos mediante el gateo, bueno, lo que le llaman en muchos países el gateo, que es el arrastrarse utilizando rodillas y manos, tiene que ver mucho con cómo están motivando los 2 hemisferios de su cerebro, tanto el derecho como el izquierdo. Y entonces es así como se motiva y se desarrolla una de las inteligencias, y en este caso estoy refiriéndome a la inteligencia kinestésica. Ya saben cómo hacerlo, nunca es tarde para desarrollar la inteligencia kinestésica, a pesar de que el gateo se supone que nada más se da cuando estás pequeñito y antes de empezar a caminar. Como gimnasia cerebral, todos podemos caminar gateando en nuestra habitación, y es así como estaremos motivando nuestro cerebro para que se eleve nuestra inteligencia kinestésica. Y luego viene la inteligencia naturalista. Vamos a recopilar qué les parece. Empezamos hablando de la inteligencia lingüística, la inteligencia lógica matemática, la inteligencia interpersonal, la inteligencia intrapersonal, la inteligencia, vamos a regresarnos, visual, la inteligencia kinestésica, y ahora estamos en la naturalista o ecológica. En un inicio, en las primeras estudios y teorías de este psicólogo, no la mencionaba la naturalista o ecológica, eran 7 las inteligencias dentro de su teoría, y bueno, ya con la evolución de las neurociencias y otros estudios más avanzados, se ha visto que hay muchas personas que tienen muy desarrollado el amor al planeta y la resolución de conflictos de la sociedad que se han derivado por el exceso del desarrollo industrial y cómo se ha impactado al planeta. Y bueno, pues estas personas que se dedican al emprendimiento social son personas que tienen, primero que nada, una intención por resolver un conflicto que se ha derivado del impacto a la ecología y a la naturaleza por medio de la industria. Y entonces estas personas se ha observado que tienen una parte de su inteligencia muy desarrollada y se dedican a resolver estos problemas por medio de proyectos y programas que apoyen a la naturaleza y a la ecología, y se salve el planeta por medio de esta inteligencia. Si tú eres una persona que se preocupa mucho por el planeta, por el mar, por la contaminación, por el resolver conflictos que tengan que ver, porque se esté agotando las reservas naturales, pues entonces eres una persona con un alto nivel de inteligencia naturalista o ecológica. Maravilloso saber que existen personas que a lo mejor no son buenos para matemáticas, pero se quieren y les apasiona muchísimo el cuidado del planeta. El que no seas bueno para la matemática no quiere decir que seas burro, que seas tonto, que no seas inteligente. Simplemente tu inteligencia, tu pasión se va y se encausa a otras partes de las inteligencias que también están ahí dentro de las habilidades del cerebro. Y bueno, también está la musical. La gente que se dedica a componer, que se dedica a tocar instrumentos, a hacer música, y que también por medio de la música se puede conseguir
bajar los niveles de estrés y elevar los niveles de inteligencia, aunque ustedes no lo crean, es muy, muy real. Sí es una inteligencia más y también se deriva de las habilidades, de las capacidades de la inteligencia que tenemos todos los seres humanos, pero como lo repito y vuelvo a hacer hincapié, no todos desarrollamos todas nuestras inteligencias en el mismo nivel o en la misma velocidad y se requiere de mucha observación para, por ejemplo, en los docentes, que puedan ellos observar a sus alumnos y poder ver cuáles son las inteligencias más desarrolladas en ellos. Créanme que sería magnífico para que no anularan sus verdaderas pasiones por medio de sus capacidades e inteligencias, y que porque no salen bien en matemáticas o no son buenos para redactar un ensayo, no quiere decir que por ello son menos inteligentes. Simple y sencillamente tendrán otras inteligencias más desarrolladas. Pues hablando sobre la inteligencia y sobre esto, es bien importante hacer hincapié sobre la importancia de los descubrimientos del psicólogo Howard Gardner, quien considera a los test de coeficiente intelectual como insuficientes para lograr una operación de la inteligencia. Y él lo ha demostrado. Pueden haber muchísimos test psicológicos, pero ellos no han sido suficientemente puntuales como para poder decir o descifrar el nivel de coeficiente intelectual, porque para ello se requiere tener una observación sobre estas 8 inteligencias de la teoría del psicólogo Howard Gardner, las inteligencias múltiples, y sumarla también al nivel de la inteligencia emocional, de la cual estaremos hablando en nuestra próxima media hora. Voy a revisar si tenemos por aquí dudas o preguntas. No las han hecho llegar, pero con muchísimo gusto. Si tienen dudas, por favor, nos los pueden hacer favor de comunicar y nosotros la podremos estar resolviendo por aquí. Muy bien, perdón, voy a hablar ya un poquito más sobre la inteligencia emocional y esto que lo empieza a hacer mucho hincapié luego del descubrimiento o de la teoría del psicólogo Howard Gardner de las 8 inteligencias múltiples. Bueno, pues Daniel Goleman es quien empezó siendo un periodista en The New York Times y ahora es el gurú de la inteligencia emocional, quien profundiza escudriñando la mente y estudios sobre la importancia de las emociones. Daniel Goleman escribe su primer bestseller en 1993 y le llama La inteligencia emocional, y posteriormente en 1995-96 saca su segundo libro de la inteligencia emocional en las empresas. ¿Y quién no que se dedique a empoderar a la gente en la inteligencia emocional? No ha estudiado estos 2 maravillosos libros que nos han hecho comprendernos muchísimo mejor a nosotros y darnos cuenta que el valor de la inteligencia emocional es altísimo para poder decir qué tan inteligente eres, no nada más por medio del coeficiente intelectual, es la suma del coeficiente intelectual por medio de las 7 inteligencias múltiples y por medio de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional empieza con la conciencia de uno mismo y también con la conciencia social. ¿Por qué con la conciencia de uno mismo? Mientras más consciente estés de quién eres, de qué tan valioso eres, de qué tan elevado es tu nivel de autoconocimiento, y estés más consciente de ti, de tus habilidades, de tus facultades. Incluso cuando hablo de facultades, hablo de tus funciones ejecutivas que se derivan a nivel neurológico, que estés también consciente de tus fortalezas, de aquello que te ayuda a salir adelante durante tu vida. Sin esa conciencia sobre ti mismo, entonces tu nivel de inteligencia emocional es más bajo y tu capacidad para resolver conflictos también
es más bajo. Es decir, cuando somos capaces de reconocer nuestras emociones y el impacto que tienen nuestras emociones en nuestras relaciones y en nuestros entornos, entonces, si tenemos esa conciencia, pues definitivamente nuestro nivel de conciencia se empieza a elevar. La inteligencia emocional refiere a las capacidades y a las habilidades psicológicas que implican los sentimientos, el entendimiento, el control y modificación de las emociones propias y ajenas. ¿Por qué habla de la modificación de las emociones propias y ajenas? Fíjense que pasa muchísimo que hoy en día lo podemos ver, la gente le cuesta muchísimo trabajo mantener relaciones sanas y se desarrollan en relaciones tóxicas por la misma incapacidad para poder manejar sus propias emociones, para poder conocer sus propias emociones. Y cuando uno no modifica sus emociones, entorpece la forma de relacionarse, de vincularse con los demás. Cuando uno es capaz, por medio de la autoconciencia, de modificar sus emociones, entonces es capaz indirectamente de modificar las emociones de los demás. No quiere decir que queramos manipular las emociones de los demás, no quiere decir que queramos cambiar a los demás, simplemente se origina una neurona espejo. Si yo me autogestiono emocionalmente bien, entonces como que mi gestión promoverá la gestión emocional en los que están conmigo. Si yo me enojo y muestro mis emociones de forma exacerbada, seguramente eso se va a contagiar a las personas y estaremos creando relaciones tóxicas. Por eso es bien importante que toda la gente tome entrenamientos de gestión emocional, porque no nos enseñaron a manejarnos bien en nuestras emociones y eso ha derivado en muchísimas separaciones de vínculos afectivos, de muchos matrimonios y ha afectado muchísimo en el ambiente que estamos creando en nuestra casa y con nuestros hijos y cómo ellos se van sumando mentes pues reactivas, reacciones que no son positivas, porque es lo que nosotros hemos provocado a falta de temas que nos hagan conocer más sobre la inteligencia emocional y entrenarnos para tener una mejor gestión de nuestras propias emociones. Una persona emocionalmente inteligente es aquella capaz de gestionar satisfactoriamente las emociones para lograr resultados positivos en sus relaciones con los demás. Por lo tanto, estas personas siempre son las que suelen percibir sus emociones. Y la inteligencia emocional nos habla precisamente de estas esferas que yo voy a estar nombrando a continuación, como el tú tener el tiempo para percibir lo que estás sintiendo y cómo lo estás sintiendo y dejar de ser víctima de una mente reactiva y aprender a utilizar la parte analítica de tu mente a voluntad. ¿Por qué? Porque la mente analítica, a diferencia de la mente reactiva, es la que procesa la información que va recibiendo, es la que procesa y percibe sus emociones, identifica lo que está sintiendo y entonces por medio de esa identificación puede decir o decidir de qué manera actuar, no reaccionar. El reaccionar ante una situación es tomar decisiones impulsivas sin haber analizado lo que me está haciendo sentir determinada situación. Entonces, situaciones que se nos presentan en nuestra vida, debemos de tener la capacidad para percibir lo que nos está provocando, la emoción que nos está provocando, ya sea enojo, ya sea tristeza, ya sea
rechazo, ya sea miedo, ya sea incluso la compulsión del asco, etcétera. Entonces es bien importante el poder percibir lo que está provocándonos una situación, y a eso que nos provoca determinada situación nosotros le llamamos emociones. Muy bien, entonces es importante que tomemos en cuenta cómo estamos percibiendo todo lo que nuestro cuerpo incluso está percibiendo ante estas situaciones. Luego de percibirlas, comprender por qué las estamos percibiendo de esta manera y qué es lo que nos está provocando esta emoción. Ok, ya me enojé, ya estoy triste, ya tengo el ánimo exacerbado, pero ¿por qué lo estoy percibiendo? ¿Qué sentido le estoy dando al incidente, al momento que estoy viviendo? ¿Realmente vale la pena que me suba al ring? Yo les voy a dar un tip para que puedan comprender con mayor facilidad las emociones que están experimentando. Y es que practiquen en el momento en el que algo está impactando su factor emocional, su sistema emocional, que respiren profundamente, que hagan un pequeño ejercicio de respiración consciente. ¿Por qué es importante? Fíjense bien, al inhalar estamos oxigenando nuestro cerebro, nuestro lóbulo prefrontal izquierdo, que es donde está el razonamiento. Y entonces al oxigenar nuestro cerebro, estamos logrando impactando nuestro cerebro funcione mejor, que origine una mejor conexión de neurona con neurona, y entonces sea capaz de trabajar en un nivel, en un porcentaje más elevado, y eso nos va a ayudar a tomar decisiones más inteligentes. Simple y sencillamente, los ejercicios de respiración consciente provocan oxigenación en nuestro cerebro, y esto nos ayudará a comprender mejor las emociones que estamos sintiendo y a tener un mayor nivel de discernimiento lógico, con más inteligencia. Cuando comprendemos lo que estamos sintiendo por medio de esa respiración consciente, nos detenemos, es decir, dejamos de reaccionar impulsivamente, y entonces empoderamos nuestra capacidad de análisis, nuestra capacidad de procesar esas emociones y de utilizarlas a voluntad para tomar mejores decisiones y no ser nosotros nuestros propios enemigos, ¿de acuerdo? Entonces ahí ya entramos en el ejercicio de gestionar las emociones. Ahí ya estamos empezando a gestionar, ok, sí, estoy muy enojado, estoy muy molesto, y si me adentro y me subo al ring, seguramente de forma reactiva voy a empezar a hablar. Y es ahí cuando se va uno como hilo de media a decir cosas hirientes, a lastimar a los que más queremos, porque no estamos reflexionando, no estamos analizando, ni le estamos dando el mejor sentido a la situación, porque no estamos percibiendo con ese análisis nuestras emociones. Estoy muy molesto, estoy muy enojado y quiero ser asertivo. Y para ser asertivo debo de gestionar estas emociones, y no es momento para hablarlo. Mucha gente tiene esta capacidad, y lo voy a decir abiertamente, la tienen más desarrollada los hombres que las mujeres. Los hombres tienden a tomarse un tiempo para analizar lo que están sintiendo, análisis nuestras emociones. Posteriormente, a diferencia de las mujeres, que desafortunadamente tenemos elevados más nuestros niveles de neurosis, porque la neurosis es algo que todos los seres humanos tenemos en diferentes niveles, pero esos niveles se ha observado que son más altos, más elevados en las mujeres. Entonces las mujeres, como somos las que lidiamos el mayor tiempo con los hijos, somos las que estamos más susceptibles a estar enojadas, a explotar y no gestionar
adecuadamente las emociones. Entonces tenemos la responsabilidad de tomar ese tip, oxigenar bien nuestro cerebro, inhalar y exhalar, porque son 60 segundos, o sea, no es más de entre 30 y 60 segundos. Con los hijos, antes de iniciar una pelea, para analizar la información, para gestionar la emoción y tomar mejores decisiones. Entonces es muy, muy importante que nos tomemos las mujeres más en serio este tema, y que si el hombre nosotros creyendo que nos están ignorando, es porque su capacidad de análisis sobre una situación es más elevada que la nuestra, requieren de más tiempo, y nosotras luego ya queremos entrar al ring y querer resolver el problema en ese momento, y entonces no estamos gestionando bien. Es bien importante que si queremos elevar nuestro nivel de inteligencia emocional, que hoy en día es importantísimo para ser incluso reclutado, para ser parte de los colaboradores de una empresa, no es nada más los test psicométricos los que van a arrojar el nivel de capacidades que tienes. Se suma el coeficiente intelectual por medio de esos test con otros de la gestión emocional y las habilidades blandas. Son muy importantes, es muy importante que aprendas a gestionar tus emociones, sobre todo si vas a estar invitado en algunas posiciones de liderazgo dentro de las empresas, y en casa como líder también es sumamente importante este tema. Y saber utilizar las emociones a voluntad, y no que las emociones te utilicen a ti, que no te secuestre la mente reactiva, que seas capaz de ser más analítico que reactivo, y esto hace de verdad una gran diferencia. Que tú a voluntad digas, sí, estoy muy enojado, pero a este enojo lo voy a enfocar de esta manera. Porque ninguna emoción es mala. No existen ninguna emoción que se pueda decir que es mala. Y lo menciono porque mucha gente habla de las emociones como las emociones negativas, y no son emociones negativas. Todas nos sirven para algo, incluso el miedo, incluso el enojo, incluso la tristeza, incluso el dolor. El dolor en tanatología se llama duelo, y el duelo es un proceso, y todas las emociones requieren de un proceso. Voy a ver que nos están mandando por aquí alguna preguntita. Las voy a leer al final de la plática, de la conferencia, para poderlas ir resolviendo, ¿de acuerdo? Hagan sus preguntas, mándenlas y ahorita las resolvemos. Entonces les decía, no hay ninguna emoción mala. El miedo no es malo. El miedo es una emoción más que tenemos que aprender a gestionar. Ni el miedo, ni el desagrado, ni la alegría en exceso, mal gestionada, sí, ni el enojo, ni la tristeza son malas. Simplemente hay que saberlas polarizar, pasarlas de un polo tal a un polo opuesto, de modo que no sea abruptamente, para que no tampoco podamos confundirnos ni confundir a nuestros ambientes cercanos. Es decir, el miedo radica en el sistema límbico de nuestro cerebro, y nos sirve, el sistema límbico es la parte del cerebro más antiguo que además que se ha venido estudiando desde hace muchísimos años, y es ahí donde radica el miedo, y hace que actuemos de diferentes maneras. El miedo nos puede paralizar, nos puede provocar que huyamos despavoridos, nos puede hacer que reaccionemos atacando, o simplemente que nos quedemos sin hacer absolutamente nada. Como dije, nos bloquea paralizándonos, nos hace atacar o nos hace huir. Pero el huir de situaciones que nos ponen en peligro es lo más humanamente, la reacción más humana que hemos tenido desde en la época de las cavernas, cuando salían hombres a cazar
y se sentían amenazados por los depredadores, el miedo, esa emoción de miedo era la que hacía que salvaguardara su vida, y salvaguardar la vida se le llama supervivencia. Por lo tanto, ninguna emoción es mala. Hay que saberlas utilizar de manera adecuada. Cuando somos personas emocionalmente inteligentes, dejamos que los eventos nos influyan, pero que no nos dominen. Evidentemente, todo evento, toda situación, toda circunstancia nos hace sentir algo. Eso nos hace saber que somos emocionales y que sí están influyendo esas emociones en nosotros. Tienen que influir en nosotros, pero tenemos que saber dominar esas emociones, y a eso se le llama autocontrol emocional, que nos permite gestionar nuestros sentimientos, emociones, para que no decidan ellas por nosotros. Es importante que sepamos cómo actúan las personas que son inteligentemente, emocionalmente hablando, y son aquellas personas que observamos nuestras reacciones emocionales durante los eventos del día. ¿Qué me está haciendo sentir esta situación? ¿Me tiene incómoda? ¿Me tiene enojado? ¿Me tiene triste? Pero que las observen, prestar atención a tu cuerpo en vez de ignorar las manifestaciones físicas de tus emociones. Si estás enojado y estás muy, muy enojado, quizá empiezas a sentir que te tiemblan las piernas, que la cara se te entume, que las manos se te cierran por el enojo, y es cuando tienes el impulso de querer atacar a alguien con un puño cerrado. También necesitas evitar juzgar tus propias emociones. No las juzgues, simplemente pasa a través de ellas. Sea abierto y agradable, porque esto es tener inteligencia emocional. Observar el efecto que tiene sobre los demás también es muy importante. Disminuir los niveles de estrés elevado. Eso te hace todavía una persona más emocionalmente inteligente. Y ser empático. No que sientas lo que sienten los demás, pero sí que piensas qué estarían sintiendo los demás, o qué estarías tú sintiendo en el lugar de los demás. La empatía es parte muy importante de la inteligencia emocional. Y bien, ¿cómo gestionar tus emociones? Tomándote un tiempo para hacer todo aquello que tu inteligencia más desarrollada te permita disfrutar. Hablamos de las 8 inteligencias múltiples. Pues si te gusta el arte, es una manera en la que tú puedes encontrar el cómo gestionar tus emociones. Pinta, baila, dibuja, no sé, tómate un tiempo para hacer arte. Si lo que te gusta es el cuidar el ambiente, entonces cuando estés muy enojado, cuando estés muy triste, cuando no sepas cómo gestionar tus emociones, dedícate a hacer cosas al cuidado de tu planeta. Si te gusta la conversación, entonces quiere decir que una de tus inteligencias múltiples es la lingüística. Habla, platica con la gente y gestionarás de esa manera, y esas pláticas te ayudarán a descubrir qué es exactamente lo que estás sintiendo para que puedas pasar a través de ellas. Resuelve juegos de la lógica, juegos de mesas, sopas de letras, muchas cosas que puedes jugar para que puedas gestionar también tus emociones, tomándote un tiempo de forma proactiva, sin encerrarte en tu enojo, sin aislarte de la gente. Es darle un sentido a lo que estás sintiendo y hacer de las emociones que estás experimentando algo que te ayude, algo que te fortalezca, algo que te haga crecer y que te haga ser también resiliente. Y pues bueno, sentir emociones es lo que hace a nuestra vida rica. Saber gestionar esas emociones es disfrutar de esa riqueza y lo que nos hace plenamente inteligentes. Les agradezco mucho su atención a esta conferencia y bueno, vamos a ver qué nos están diciendo por aquí, o si Saraid quiere tomar los controles para que nos lea las preguntas e irlas contestando con muchísimo gusto.
Por aquí Nora Ávila nos dice, ¿qué haces cuando la emoción sobrepasa tu razonamiento? ¿Cómo puedes ayudar a alguien a que comience a razonar y no siga siendo controlado por la emoción? Como se los mencioné hace ratito, era básicamente respiraciones conscientes, estar consciente de ti mismo, oxigenar tu cerebro, inhalando y exhalando y darle espacio a la persona para que pues se pueda conectar con la emoción, que la pueda analizar y que pueda hacer algo bueno con esa emoción. Pero sí es importante darle su espacio y su tiempo a las personas. ¿Alguna otra preguntita por ahí? Muchas gracias, Lupita. Pues no, por el chat no tenemos más preguntas, solamente la que acabas de leer de Nora. Tenemos felicitaciones de muchas personas, están contentos con este tema que hoy nos acompañaste. Y bueno, aprovecho para recordarles que, que tenemos varios cursos en el cual nos estás acompañando. El día de mañana, martes, empezamos con uno de neuroliderazgo para empresarios, que ya nos diste el tema, nos diste una conferencia y bueno, por solicitudes también de la gente, nos pidieron un taller. Entonces, los invitamos, por favor, que se unan a este curso de neuroliderazgo. También traemos el de comunicación efectiva, ese empieza el martes 5 de mayo, también con Lupita Ruiz. Y seguimos también para el próximo, tendríamos el 12 de mayo, tendríamos el taller de lo que hoy vimos, inteligencia emocional, y estaremos recibiendo a Lupita también el próximo lunes, 4 de mayo, con gestión del tiempo. Nos enseñará pues más de cómo administrar nosotros el tiempo. Pues damos las gracias a todos que han estado con nosotros, siguiéndonos a través. No sé, Pita, si tienes algo más que comentarnos ahorita de estos cursos, del próximo que nos das el próximo lunes, algo que nos quieras comentar. Así es, yo quiero agradecerles a todos los que han estado aquí con nosotros escuchando esta videoconferencia y los quiero invitar al ciclo de los cursos que se generan posteriormente a estas videoconferencias, que espero que les esté dejando pues un poquito para que se quieran seguir capacitando en todo esto que tiene que ver con el desarrollo humano. Les estoy dejando ahí mis datos por si me quieren agregar a sus redes sociales, me pueden localizar también por medio de mi WhatsApp y los invito a que se inscriban al entrenamiento de desarrollo de inteligencia emocional, que es muy importante en todos los tiempos, tanto en tiempos de confinamiento como para poder trabajar en tu ámbito laboral con una mejor gestión emocional. Se requiere de un entrenamiento, no todo lo que se puede aprender, se aprende por medio de conferencias. Créanme que el conocimiento después, por medio de los cursos, todavía les da más certeza para poder gestionar adecuadamente sus emociones, conocerse mejor, elevar su autoestima y poderse relacionar mejor con todos los demás. Gracias, y yo me despido de todos ustedes, pues ya es la hora, son las 11:58. Gracias, Saraid, gracias, Ricardo, y hasta la próxima. Muchas gracias, Pita, por habernos acompañado. Gracias a todos. Tenemos una pregunta más por chat, pero le damos respuesta vía chat. Muchas gracias, nos vemos, hasta luego. Gracias a todos. Estamos por finalizado. Gracias.